Gracias, presidente. Buenos días, señor Cubeiro. Bienvenido a esta comisión y la máxima de las suertes en sus nuevas responsabilidades también. Me gustaría empezar por una pregunta muy concreta al respecto de lo que puede aportar su trayectoria al puesto que ocupa actualmente y, en concreto, al mando conjunto de ciberdefensa, que está respecto de la piratería marítima. Ha colaborado no solo el marco de la operación Atalanta, sino que se ha enfrentado a lo largo de su carrera a la resolución de situaciones con respecto a la piratería. ¿En qué se puede colaborar desde el campo de la ciberdefensa al respecto de esto? No creo que no me estoy equivocando, ¿verdad? En qué se puede colaborar a, sobre todo, un tema de aspecto muy global que tal vez pudiese entrar en esos espacios del marco de defensa global, pero que muy pocas veces aparece mencionado específicamente en el campo de la ciberdefensa y que, sin embargo, es importante por lo que puede tocar no solo de conflictos políticos, sino de conflictos económicos y de conflictos bélicos, incluso las vinculaciones que en ocasiones pueda tener con el terrorismo. Nos gustaría conocer su opinión y, sobre todo, en qué puede nutrir su experiencia a este respecto. Entrando ya en el tema de la directiva MIS, que usted mismo mencionaba durante su intervención, nos parece, al leer el Real Decreto que transpone esta normativa, al que es cierto que hemos llegado un poco tarde, pero llegamos, nos preocupa ver un carácter ciertamente militarizado de la transposición de la directiva y del Real Decreto aprobado el pasado mes de septiembre y, sin embargo, aparece muy poco al respecto a operadores jurídicos. Son los propios operadores jurídicos, jueces, fiscales, fiscalía, abogados, quienes han entrado precisamente a querer saber cuál es su función dentro de este espacio y han abierto un debate que a mí me resulta francamente interesante y nos gustaría conocer su opinión al respecto, precisamente de la propuesta de empezar a valorar la reforma del Código Penal que hacen precisamente los operadores jurídicos a raíz no solo de la directiva NIS, sino del reglamento del Real Decreto español. Existe, evidentemente, esto no lo digo yo, lo dice usted mismo, un carácter transversal dentro de la guerra híbrida. Por lo tanto, solo integrando y coordinando los diferentes espacios de la inteligencia parece que se podrá hacer frentes a amenazas y a los espacios comunes. En concreto, ¿a qué ataques, a qué espacios está el mando conjunto de ciberdefensa en este momento trabajando operativamente en lo que se refiere precisamente a esta guerra híbrida? Y sobre la necesidad de profesionalización de la que se hablaba antes, bueno, el propio Mando Conjunto de Ciberdefensa ha participado el mes pasado en unas jornadas a respecto de estrategia de ciberseguridad y reservismo voluntario. Nosotros, más que reservismo voluntario, hemos defendido siempre y seguiremos defendiendo la necesidad de formación, no solo, como se referían algunas intervenciones anteriores, a la formación como usuarios, sino a la propia especialización de trabajadores, de trabajadoras, de especialistas en el campo de la ciberdefensa. Evidentemente, las dotaciones presupuestarias, los niveles de dotaciones económicas necesarios serán imprescindibles para poder abordar el trabajo. Usted mismo llamaba la atención sobre esto, sobre su intervención, pero la profesionalización, la especialización y, sobre todo, la capacidad de reformulación continua solo la dará esta formación y solo la dará un nuevo marco de profesionalización en el sector. Entendamos como marco de profesionalización la enseñanza reglada también. ¿Cuál cree que es el papel del reservismo voluntario, entonces, en un sector que cada vez, para poder hacer frente a las amenazas que se presentan, o simplemente, que es el marco al que voy a entrar ahora, a dar respuesta a un espacio cada vez más enfocado a la comercialización de servicios y a la socialización de información para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas? ¿Cuál es el papel o cuál es el equilibrio que va a jugar esa formación necesaria y el reservismo voluntario? Y, por último, entraba ese marco que decía, parece que cada vez más las operaciones, parece que cada vez más los programas desarrollados por la ESA van enfocados precisamente a la comercialización de la información. Parece que el Big Data es ya un valor añadido enfocado a esta socialización de la información y cada vez más actores civiles entran a este campo y cada vez más experiencias y más sectores profesionales y más sectores estratégicos, energía, agricultura,
agricultura, pesca, etcétera, etcétera, parece que cada vez más entran a esta necesidad de cobertura en el marco de la ciberseguridad. ¿Cuál es este papel que deben de jugar las empresas? Me refiero en este caso a las responsabilidades civiles, a las empresas operadoras de telecomunicaciones en relación a la ciberseguridad. ¿Cuál es el marco que deben jugar en esta estrategia conjunta y cómo se relaciona con ellas el mando, o qué importancia les da el mando dentro de esta cuestión, y sobre todo de qué forma entran precisamente en este espacio europeo que cada vez va más enfocado a esta socialización de la información para usos y fines civiles y por tanto comerciales. ¿Cuál es el papel que se juega? ¿Cuál es el grado de coordinación con estos espacios de la Unión Europea? Menciono específicamente, por ejemplo, el programa Copérnico. El programa Copérnico acabó resultando ser prácticamente de uso comercial, o parece que toda la operación a partir de la puesta en marcha del programa Copérnico ha tenido fines comerciales. Me refiero con fines comerciales a un uso socializado a todos los sectores de la sociedad. ¿Cuál es su grado de implicación con estas operaciones conjuntas y cuál es el papel que juegan en cada una de ellas? No me extiendo más porque además creo que no me queda muchísimo tiempo. Simplemente agradecerle no solo su comparecencia, sino su exposición clara en esta comisión hoy. Gracias.